Buenas noches con todas y con todos. En principio, las disculpas del caso por estos minutos de retraso. Y segundo, poder también expresar mi disculpa porque en verdad me hubiese encantado que la presentación lo pueda realizar desde la laptop y no con el celular ahí que se me mueve ahí muchísimo. La tecnología me ha jugado una mala pasada o el internet en todo caso, pero bueno, creo que ante todo está por encima los deseos de compartir, está la actitud y la motivación de poder sumarme a todo un movimiento muy bonito que es la Semana Laudato Si, ¿no? Que es promovida por el Movimiento Católico Mundial por el Clima y también recibiendo la venia o la bendición del mismo Papa Francisco. Entonces es chévere que prácticamente simultáneo muchas comunidades estén compartiendo lo mejor de sí, motivando a muchísimas personas a renovar nuestro compromiso con la creación, con la naturaleza, con nuestra madre tierra, con el mundo, ¿no? Y bueno, la forma en la que yo quise sumarme a esta movida es compartiendo lo que uno muy modestamente sabe, ¿no? O sea, lo que he podido aprender, lo que he podido averiguar o indagar en todo caso. Y bueno, es toda una serie de charlas, no muy extensa por cierto, que le he llamado Laudato Si, 5 años de reflexiones, desafíos y esperanzas, ¿no? Con la motivación justamente que en el marco de los 5 años pues podamos renovar nuestro compromiso con el ambiente, ¿no? Podamos reafirmar nuestro compromiso con esta realidad socioambiental tan compleja en la cual estamos viviendo todas y todos y que justamente necesita del compromiso sincero, firme, militante y permanente de todas y todos para poder vivir en un mundo mejor, ¿no? El mundo está mejorando. Ahora es que la humanidad es la que tiene que mejorar. Y un referente sin duda en torno a la búsqueda de una nueva humanidad y un nuevo vínculo del hombre con la naturaleza es justamente el Papa Francisco. Y eso se pone en manifiesto en este escrito, Laudato Si, ¿no? Publicado ya hace ya 5 años. Y es interesante saber el contexto en el que surgió la encíclica. Y eso es un poco lo que voy a ir compartiendo, además de además de ir desmenuzando un poco los capítulos, pero desde ya le voy diciendo que la intención es que cada uno de ustedes lo pueda leer. Si ya lo han leído, igual, hay que reforzar, siempre en una relectura de un texto, de un documento, siempre encuentras alguna idea nueva, ¿no? Importante, por cierto, relevante. Y por otra parte, para quienes no han tenido la oportunidad de leerlo, les invito a leer, porque me parece que para quienes realmente estamos involucrados en poder cuidar la naturaleza, en enfrentar el cambio climático, creo que es un documento de cabecera. Siendo creyente o no creyente, por cierto, ¿eh? Eso sí quiero resaltar. El Papa le escribe a toda la humanidad, para comenzar. Y muchos aún seguramente sí, alabado seas mi Señor. Esas son las primeras palabras de lo que es el Cántico de las Criaturas, escrita por San Francisco de Asís hace ya 8 siglos. Un poema hermoso, un poema que glorifica a Dios por todo lo creado y que resalta también el papel de nosotros y de la naturaleza, ¿no? Como hermanas y hermanos. O sea, me sigue sorprendiendo a mí, perdón, me sigue sorprendiendo cómo San Francisco pues ha tenido ese vínculo tan afectuoso, armónico, empático con la naturaleza, ¿no? Hablar de hermano sol, hermana luna, o sea, al sol le decimos hermano, creo que no, a la luna encíclica que había que revalorar en verdad para estos tiempos de vivir una ecología integral o en conceptos más contemporáneos justamente una ecología integral o una ecología profunda, ¿no? Porque él en verdad lo sintió la naturaleza como hermana, como hermano, y él se sintió parte de ella, se sintió que éramos parte de un todo creado por Dios y que ese todo creado fue hecho por amor. Entonces nosotros también deberíamos desprender mucho más amor hacia otras personas y la naturaleza. Y eso es porque el Creador no nos abandona. Es más, nunca nos ha abandonado. Y algo interesante también es cuál fue la motivación del Papa por escribir Laudato Si, ¿no? Y tiene que ver mucho con el activismo. Y sobre todo con el activismo hecho por los jóvenes, porque el día de hoy deben ser el mayor referente, o uno de los mayores referentes, la juventud,
en torno a promover la defensa de la naturaleza, la benevolencia por los animales, ¿no? Entonces el Papa como de algún modo dedica esta encíclica a a las juventudes que están haciendo algo por la naturaleza y seguramente que se pueden sumar también. Así que desde ya a las y los jóvenes a ponernos las pilas en verdad para cuidar esta que es nuestra casa. Bueno, es un documento del magisterio ya, por cierto, que consta de 6 capítulos, ¿no? Reitero, voy a intentar darle algunas pinceladas porque mi motivación es que ustedes lo puedan leer. Siendo creyente o no creyente, mi motivación es que lo puedan leer en verdad. Porque yo lo fácil, además de ser un documento pontificio, un documento del magisterio de la iglesia, yo lo veo como un documento de ética ambiental. Y creo que puede dar muchas luces en torno a entender de qué es lo que está pasando con el ambiente y sobre todo qué podemos hacer. En verdad hay tanto por hacer y creo que lo que está pasando hoy con esta pandemia también está dejando justamente, está mostrando qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y una primera gran acción es no volver a la normalidad, no volver a nuestro estilo de vida irresponsable, hedonista, consumista, individualista, no. Nuestra manera de vivir en el mundo tiene que ser distinta. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en nuestra casa? ¿Qué es lo que nos dice Francisco sobre ella, no? Eh, Él hace como que una mención, una descripción de los grandes problemas que tenemos, llámese la acumulación de la basura, con las toneladas de residuos que se vienen generando día a día, producto de esta cultura del descarte. Bueno, y si uno seguramente revisando noticias, pues ve cómo se han ido formando grandes botaderos en los océanos, se han formado islas de plástico, basura por doquier, en la desembocadura de los ríos, o sea, no hay como que reflexionar demasiado, ¿no? Ver solamente lo que está pasando en nuestro país o en ciudades es para darnos cuenta de que, oye, mira lo que está pasando con los residuos, ¿no? Quizás el signo más importante de nuestro tiempo, que es el cambio climático, también se ha puesto en evidencia, ¿no? Con este incremento del calentamiento global, ¿no? Producto de la emisión de GI. Eso es para tener muy, muy en cuenta, en verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto se ha generado a partir de la actividad humana, por cierto. La extinción de los animales también es un ítem que él busca resaltar bastante, ¿no? Se habla de muchas extinciones, ¿no? Y varias de ellas han sido ocasionadas por el ser humano. Así que, no, y justamente en una de las citas resalta que no tenemos derecho a hacer ello, ¿no? Y todo esto también tiene que estar muy vinculado con lo que está pasando con la sociedad. El Papa no desvincula lo que está viendo, lo que tiene que ver con la fragilidad del planeta y con el sufrimiento de los pobres, por ejemplo. ¿No? Son signos de que, oye, de que el mundo está en decadencia, o la humanidad está en decadencia más que todo, ¿no? Y tiene que ver mucho con este discurso de un falso progreso, ¿no? O de un crecimiento que no te lleva realmente a un progreso, a un estado de plenitud, ¿no? Me acuerdo bastante de un filósofo francés que se llamó Jean-François Lyotard, y él habla, pues, él es el referente de lo que es el concepto de la posmodernidad, si es que alguno lo ha escuchado, y él tiene un documento interesante que habla sobre la muerte de los grandes relatos. Y él lo que cuenta justamente, o lo que reflexiona Lyotard, es como los grandes discursos que ha habido en la historia de la humanidad en torno a la búsqueda de la plenitud, de la felicidad, si quiere llamarle así, se han venido abajo, ¿no? O sea, ni el discurso cristiano, ni el discurso marxista, ni el discurso racionalista, ni el discurso capitalista nos ha llevado realmente a una situación de plenitud. Y es así que la humanidad ha dejado de creer en todo y en todos y simplemente ha centrado a su vida a la de uno mismo, ¿no? Entonces el yoísmo está primando en nuestras vidas, el individualismo también. Así que, compleja situación. Uf, ¿qué más? ¿Qué más nos dice el Papa en la primera parte, no? ¿Qué más? Claro, el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, nuevamente, reitero, no hay una disociación entre la cuestión social y ambiental, van de la mano, o sea, la afectación. Y hay que ver con nuestro día a día, o sea, cómo están hoy nuestras calles. Algunas calles están más limpias, cómo están los centros de abasto, están todos hechos una porquería, y ahí hay un riesgo por ser foco de contaminación. Y ahí tiene que ver más con nuestra salud. Así que, reitero, hay que tener muchísimo cuidado, en verdad, con cada acción que tenemos, en verdad. Y más aún cuando empecemos a volver, si es que es la expresión, cuando tengamos que volver a la cotidianidad, y no puede ser esa misma cotidianidad, no podemos volver a la normalidad, definitivamente eso no. Y, y bueno, reitero, bueno, obviamente el Papa tiene una mirada mucho más global de lo que está pasando en el mundo. Ahí también se centra mucho en el tema del agua,
y que le parece un escándalo que hayan millones y millones de personas que no cuenten con ese acceso. Solo miremos aquí nomás en la ciudad, miremos cuánta gente se vio afectada con esa falta de acceso al agua, por ejemplo, en un contexto de pandemia. O sea, imaginémonos muchas zonas de Lima periféricas que están en zona de laderas y que desde hace muchísimo tiempo no cuentan con agua. Se intentó, creo, suplir el problema, pero solamente es momentáneo porque justamente siempre van a tener ese problema del acceso al agua. Es muy complejo, en verdad. Y así, el Papa, como le digo, va desmenuzando algunos ítems importantes que tiene que ver con lo que está pasando en nuestra casa. El comercio también es un tema a tratar. Eh, ¿Qué más aspectos? La tecnología, la política se han venido abajo, por ejemplo, también, ¿no? Y que eso se pone en manifiesto pues en los fracasos de las distintas conferencias de las partes, las llamadas COPs. Han pasado 25. ¿Cuántas COPs más tienen que pasar para realmente lograr algo relevante para el bien de la humanidad y para salvar el mundo, ¿no? Es un escenario bastante incierto el que nos pinta. Francisco también desarrolla mucho una perspectiva teológica, eso es algo que quiero resaltar, ¿no? Y algo que me gusta mucho y sí lo quiero leer esta vez, tiene que ver con la primera cita, ¿no? Ah, por cierto, no puse los numerales de cada cita de la encíclica porque, reitero nuevamente, mi motivación es que la gente lo pueda leer. Así que por favor, léanlo, léalo, interiorícelo y que les interpele para poder hacer cosas realmente importantes y relevantes para nuestro bien, de nuestros seres queridos y de toda la humanidad, si es posible. Y tiene que ver con esto. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos para este compromiso. El cuidado de la naturaleza, el cuidado de la creación siempre debió formar parte del quehacer cristiano. Y fundamentos de sobra hay. Solamente miremos a San Francisco de Asís y cómo había una cultura de respeto por la naturaleza que luego obviamente el pensamiento racional, sobre todo ese racionalismo exacerbado, pues lo llevó hacia otro lado, ¿no? Por eso incluso se hablaba de la divina razón, por cierto, ¿no? Y ahí es donde, nuevamente, es el hombre el centro de todo y el hombre somete y domina a quien sea y como sea también. Eso también es un poco el legado que nos deja la modernidad, por cierto. Y algo que me gusta bastante del capítulo 2 tiene que ver con la mirada de Jesús. O sea, es interesante si uno va revisando los evangelios y se va dando cuenta que Jesús ha estado, uno, que además de haber estado en constante movimiento con este mensaje profético, ¿no? Con este mensaje liberador, también ha tenido mucha empatía con la naturaleza. La ha resaltado y la ha valorado bastante. Es más, ¿por qué no decir que Jesús dio su vida también por la creación? No solamente por la humanidad. Algo que no mencioné, y aprovecho de mencionarlo ahora, es que uno cuando revisa los capítulos, sobre todo para quienes están más involucrados en temas de pastoral o de formación pastoral, creo que es común escuchar, haber escuchado conceptos como el ver, juzgar y actuar, ¿verdad? Entonces, uno puede también separar la encíclica justamente a partir de sus capítulos desde esas perspectivas, desde el ver, desde el juzgar y desde el actuar. Ahorita estamos en el juzgar, porque ahora es momento de intentar entender cuál es la raíz humana de la crisis ecológica. Porque esta crisis no ha venido sola, esta crisis no nos ha caído del cielo, esta crisis que viene enfrentando el mundo y por ende nosotros también, porque formamos parte del mundo, no estamos aislados, no estamos flotando, es por causa nuestra. Y no solamente por quienes contaminan, botan la basura y lo que quieran, o sea, creo que mucho más daño ha sido la indiferencia de parte de muchas personas, ¿no? Cuando vemos a alguien botar pues su cáscara de fruta o su boleto por la ventana del bus o del auto, etcétera. Son tantos los ejemplos en donde la gente ha sido realmente indiferente y eso es escandaloso y eso no puede seguir. Pero bueno, les hablo de eso ya a nivel micro, pero a nivel macro, ¿qué tenemos que ver? ¿O qué tiene que ver? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Papa? Por un lado, él menciona, ¿no?, que la tecnociencia bien orientada no solamente puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida, sino también es capaz de producir la bello. Pero la tecnología mal llevada, mira lo que nos ha originado, ¿no? O sea, el avance de la ciencia es genial. O sea, el progreso ha sido increíble. Pero si el fin es maligno, olvídate. No van a caer más bombas atómicas y no sé qué más, en verdad. Porque, punto aparte, o sea, el avance de la energía nuclear, genial, pero ¿se dan cuenta para qué fin fue utilizado?
Y esos actos que muchos lo consideran como inhumanos y irracionales, no, no es así. Fueron totalmente racionales, por cierto. Así que a tener muy en cuenta por dónde debería estar llevado justamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Debería estar llevado para el desarrollo humano integral, no para beneficiar corporaciones, no para el fin de solamente unos en detrimento de otros, no. Creo que el avance de la ciencia en general tiene que apostar por el desarrollo integral de la humanidad. Y por qué no también del desarrollo y de poder salvar la vida en la Tierra, ¿no? Y para no estar pensando mucho en otros planetas, ¿no? Como bien dicen, no, no hay un planeta B. La gente ya no parece creer en un mundo feliz. Típica percepción de este mundo posmoderno. Típica. Ya hemos, como le dije al comienzo, hemos renegado de los y rechazado los grandes relatos de la plenitud. Estamos viviendo en un mundo cada uno por su cuenta, cada uno bailando con su propio pañuelo. Y eso se traduce en los estilos de vida, muy vinculados al consumo y al descarte, por cierto. ¿Qué más? La lógica de usar y tirar. El Papa en más de una ocasión nos ha hablado de una cultura del descarte, en la que no solamente se descarta lo que uno consume, sino también se descarta y se excluye a las personas, por cierto. Así que es un aspecto que definitivamente tenemos que erradicar ahora que volvamos, entre comillas, a la normalidad. O a una nueva normalidad, por cierto. Eso hay que tener muy en cuenta, en verdad. Ya no podemos ser una humanidad que excluye, que rechaza, que margina, ¿no? Que depreda, sino todo lo contrario. Tenemos que ser una humanidad mucho más empática. No sé si en algún momento de la historia de la humanidad habrá sido así el mundo. Si no, hay que construir una manera distinta de, construir, de hacer el mundo y de vivir en él. Entonces, hemos un poco visto un panorama muy rápido de cómo está pasando, cómo está nuestro mundo, qué lo ha originado estar en esta situación tan complicada y que a su vez es complicada para nosotros también, por cierto. Y ahora pues vayamos a lo que propone el Papa. Como le dije, estamos en tres momentos: ver, juzgar y ahora vamos con todo. Tenemos que actuar. Y él nos propone, el núcleo de la encíclica es el capítulo 4, que es la ecología integral. Es lo que debe ser, creo, leído más de una vez para ir entendiendo qué es lo que nos propone. Es más, yo lo asemejo bastante la ecología integral de Francisco con un pensamiento interesante de no hace mucho tiempo, que se llamó la ecología profunda, quien lo lideró un filósofo, creo que era noruego, Arne Næss, creo me parece, y que habla sobre realmente repensar la ecología, ya no desde la superficialidad de lo técnico, sino ir mucho más allá, o sea, tiene que trascender todos los ámbitos de la sociedad. Creo que Francisco busca eso también. Y bueno, un par de citas, por ejemplo, que quiero citar ahorita nomás, es la primera y la tercera, rápidamente, lo voy a leer. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural igualmente amenazado. Es parte de la identidad común. Sin ir muy lejos, miremos aquí en las ciudades, ¿no? O sea, cómo hemos ido siendo añicos el patrimonio natural que tenemos, llámese nuestras playas, llámese nuestros valles, nuestros ríos, nuestras lomas, y a nivel de patrimonio cultural como nuestras huacas, pintadas con grafitis, o sea, poco nada nos importa el patrimonio que tenemos, poco nada nos importa ese gran bastión de historia que está ahí y que nos cuenta cómo habrá sido la vida en ese entonces. Y por otro lado también pues la posesión de una vivienda implica la dignidad de las personas y el desarrollo de las familias. Y acá sí directamente, por ejemplo, quisiera vincularlo con un gran flagelo social y ambiental que es el tráfico de terrenos. Que juega con la necesidad de las familias de estar cerca de la ciudad para desarrollarse, para crecer, y que explota, como no tienen idea, pues los distintos espacios naturales que tenemos aquí en la ciudad. Las lomas son testigos de ese sufrimiento, de ese flagelo de décadas y décadas de tráfico, y que implica incluso jugarse la vida por quienes defienden. Aprovecho en saludar a todas las personas que están defendiendo la naturaleza a costa del tráfico de terrenos. Aún esté ahí galopante, amenazante, están ahí y no dejan de hacerlo, no dejan de defender la naturaleza por ustedes. ¿Qué más? Creo que mencioné algo sobre la posmodernidad, ¿no? Sí, lo mencioné, lo mencioné.
Y bueno, justamente la cita de la tercera, del tercer párrafo menciona eso, ¿no? Que el hombre y la mujer del mundo posmoderno, por cierto, les invito a indagar un poquito más sobre la posmodernidad, es muy interesante para darnos cuenta cómo es el mundo que vivimos hoy y repensar si tras la cuarentena deberíamos vivir en ese mundo posmoderno o repensar una nueva manera de vivir en el mundo, ¿no? Una nueva empatía, por cierto. Entonces, el hombre y la mujer del mundo posmoderno corren el riesgo permanente de volverse profundamente individualistas. Ya lo son. Hacer una sociedad de consumo ya lo son. Porque solamente se centran en el bienestar individual, ¿no? Así que, nuevamente, a ver, ¿qué más? La política y la empresa acción claramente, o sea, tantas COPs y cumbres sobre temas ambientales, diversidad biológica, etcétera, pero la verdad que los avances han sido escasos. O sea, ¿cuántas COP man tiene que pasar para verdaderamente enfrentar los embates del cambio climático? ¿Cuántas cumbres de ONU más tienen que pasar para, por ejemplo, que entre con mucha más rigurosidad en vigor, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible? Que casualmente, y ese también fue el contexto en el que el Papa escribe la sí, es que cuando se escribe ese documento justamente estaba en boga esos dos grandes temas, ¿no? El Acuerdo de París y la Agenda 2030, ¿no? Los países pobres necesitan tener como prioridad la educación y la pobreza. Esto es fundamental, o sea, tenemos que apostar realmente por un verdadero desarrollo. Urge. Y eso se traduce en nuestra realidad, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, qué tanto hubiese sido la afectación a nuestro país, por ejemplo, el coronavirus, si la economía fuese más formal. Pero miren la situación. Un país cuya economía es 70% informal, obviamente se iba a enfrentar a estas situaciones, ¿no? De la informalidad, de la sobreocupación de espacios públicos, de mercados. ¿Y qué trajo eso consigo? Un incremento exponencial de los infectados y también de los fallecidos. Y mucha tristeza para las familias. Muchísima tristeza. Y esto ya tiene que ver con el actuar. La ecología integral nos da la referencia de cómo actuar. Esto lo ha centrado a la gran que podemos hablar nosotros. Eso yo creo que es algo clave en verdad, ¿no? Porque son los ámbitos en los que creo que menos nos está desarrollando, ¿no? Que tiene que ver con la incidencia política. Y en las políticas, por cierto, también. Por eso resalta el Papa, y lo digo bien claro, que la política no debe someter a la economía. Por nada del mundo. Y es al revés, ¿verdad? Siempre es el lobby, las prioridades, los hermanitos, los amiguitos. ¿Ya? No, pues amistades. Ya tenemos que repensar eso. Definitivamente tenemos que pensar en la política. O sea, como le dije, esto está descrito en el contexto de lo que luego fue el Acuerdo de París. No sé si le habrán tomado mucho en cuenta los analistas, los tomadores de decisiones, pero creo que nosotros sí podríamos tomar como referencia eso, ¿no? Y nosotros poder hacer verdadera incidencia en nuestros espacios donde podíamos tomar decisiones. Los municipios, nuestro sentido de ciudadanía. Porque hoy en este mundo posmoderno no se habla de ciudadanos, se habla de consumidores. Y tenemos que dejar de lado ese aspecto y recobrar nuestra ciudadanía, recobrar nuestra posibilidad de poder realmente hacer algo de incidencia, pero con compromiso sincero, firme, pero en verdad, firme. La política se ha ganado su descrédito, ¿no? Miremos nuestra clase política. Tenemos que renovar la política, por favor, hermanas, hermanos. Tenemos que renovarlo. Tenemos que tomar una actitud profética, denunciar todo lo malo, anunciar lo bueno, ser portadores de, ¿por qué no decirlo?, de esperanza y de optimismo en un nuevo país. Tenemos que salir de esta, por ejemplo. Y tenemos que salir de esta limpios, limpias, motivados por transformar el Perú. Creo que puede, ¿no? Depende de cada uno de ustedes. Y como conjunto también. Y ya cada vez más cerca de culminar, la educación es fundamental, o sea, la educación es clave, pero una educación me parece basada en la ética. Si estamos hablando de educación ambiental, no puede la educación ambiental estar alejada de la ética ambiental, para nada. Que es importante, por ejemplo, enseñar a nuestras niñas, niños a reciclar, es muy importante, o a reducir, mejor dicho. Pero mucho más importante es que las personas sepan por qué es necesario hacer esto, por qué es necesario dejar de hacer lo otro. Eso creo que es fundamental.
Por eso, y mucho tiene que ver con la primera cita de este capítulo 6 y que lo voy a leer porque en verdad es muy interpelador. Y dice, ¿no? Mientras más vas. Y creo que con eso ya puedo quizás también ya culminar esta experiencia, en verdad, que ahorita ha sido para mí. Es, primero, poder revisarla, en verdad, creo que tiene muy interesantes líneas de acción en torno a lo que podemos hacer como humanidad. Reitero, la carta está escrita para todos y todos. Está escrita para creyentes y no creyentes, para quienes quieren involucrarse en la cuestión ambiental, para quienes ya están involucrados en la cuestión ambiental y creo que puede ser un empujón para poder hacer cosas mucho más relevantes y trascendentes, porque en verdad estamos llamados a hacer el cambio. Reitero, ya dentro de no mucho estamos saliendo de una situación de crisis, no solamente de la salud, sino también de la economía y de muchos otros aspectos también, ¿no? Y tenemos que en verdad enfrentar los embates que se van a venir luego con compromiso, con humildad, con deseo de superación, con deseo de construir algo juntos. Tenemos nuestro vínculo entre nosotros y nuestro vínculo con la naturaleza. Yo creo que eso es fundamental, en verdad. De corazón, yo les agradezco su tiempo. Yo les invito a que puedan acompañarme las próximas jornadas, como le dije y como les publiqué en redes. Va a ser desde reflexiones de justamente los pronunciamientos y mensajes del Papa Francisco a reflexiones como los que he ido compartiendo en el transcurso de las posiciones. Pero reitero, lo que hago, lo hago con toda la motivación del mundo de poder aportar, de poder dar mi granito de arena para que podamos tener una humanidad que va a regresar a un mundo que hoy por hoy está un poco mejor, pero que creo que puede estarlo mucho más si realmente hacemos algo juntas y juntos. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su confianza. De corazón que Dios les bendiga a todas y todos y cuidemos nuestra casa común. Hasta pronto.